Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Quiero decir lo siguiente. Miren, yo escuché ese corto que pusieron ahora y vi otro ayer sobre el tema de Danilo. Danilo, donde quiera que él va, cambia la causa por la cual el PLD perdió. Sí. Porque él dice un día que fue porque los PLDistas no trabajaban. Lo dijo aquí. Lo dijo. Ahora dijo en La Vega que fue porque los porque el pueblo se cansó del bienestar. Bueno. Yo, independientemente de todas las razones que se puedan esgrimir, que se puedan argumentar, y que uno lo hace en función de sus circunstancias, yo particularmente creo que el PLD perdió el poder por 4 razones fundamentales. Por 4 razones. 3 que son responsabilidad de ellos como partido y como gobierno. Y cuando digo de ellos, estoy hablando de Leonel y Danilo. Que no tuvieron sentido de la historia. Que apelaron a sus instintos primitivos de líderes subdesarrollados intelectualmente. Y pusieron sus intereses de ellos y de su grupo por encima de la sociedad. Y por eso se dividieron. Eso mismo hicieron Jacobo y Jorge Blanco en los 80. Y el PRD, las fuerzas del PRD, nunca volvieron al poder hasta que no se unificaron. ¿Quién las unificó? ¿Quiénes las unificaron? Hipólito Mejía y Luis Abinader. Los partidos divididos no ganan elecciones. Y eso lo tenían que saber Leonel y Danilo porque eso es un ABC de la política. La primera razón de la derrota del PLD, que nadie, el que niegue las luces de los gobiernos del PLD, está enfermo. Porque este país no era ni sombra de lo que era, no es ni sombra de lo que era en 1996. Somos líderes centroamericanos en materia de producción de pollo, en materia de producción de huevo, en materia de producción de cerdo. Nosotros no tenemos problema de apagones por generación por más de 100 años. Ese problema se superó ahora en los gobiernos del PLD. Nosotros tenemos una de las economías más vibrantes de América Latina. Somos líderes en crecimiento económico de Centroamérica. Ahora, ¿qué es lo que, señores? Nosotros tenemos cobertura de salud 100%, universal. Universal. Tenemos una educación gratuita desde las estancias infantiles hasta las becas en el exterior. Todo es gratis. Y eso está bien, eso hay que reconocerlo. Ahora, ¿cuál fue otro factor que provocó la salida del PLD del poder? Los casos de corrupción que opacaron esa gran obra. Y sobre todo la actitud de indiferencia de los líderes del PLD ante todos esos escándalos que sucedían uno tras otro en los gobiernos, porque los gobiernos de Danilo y Leonel son iguales. Crecimiento económico y corrupción. Son iguales los dos, búsquenlo. El tercer factor después de la corrupción, primero la división de Leonel y Danilo, el pleito absurdo entre ellos dos. Segundo, la corrupción. Tercero, porque la corrupción, todo el voto oscilante, todo el voto pendulante, que no pertenece a partidos, sino que se mueve en función del comportamiento electoral, todo se fue para el PRM, por la división y por la corrupción. Tercer factor, el efecto boomerang de la crisis del coronavirus. El manejo de la crisis del coronavirus generó un efecto boomerang y el gobierno lo hizo bien, el gobierno de Danilo. Pero la gente no estaba conforme porque no tenía con qué compararlo. Y eso generó un efecto boomerang y 3.4, 3.6 millones de gente que estaban recibiendo ingreso directo, subsidio del gobierno en términos de sueldo laboral o de ayudas sociales, o se quedaron en su casa o no fueron a votar. ¿Por qué? Porque la abstención pasó de 30% a 44%. Hubo un 14% más de abstención por gente que no fue a votar. ¿Qué significa eso? Que no quiso votar en contra del PLD. Pero se quedó en su casa. No votó a favor del PRM, pero no votó por el PLD. Y esa abstención es lo que explica la diferencia. Para mí ese fue el efecto boomerang de la crisis y la división del PLD. Cuarto factor,
la unidad de Hipólito y Luis. Ya ese factor no depende del PLD. No depende del PLD. Depende, si le hacemos un FODA, es una fortaleza del contrario. Entonces, esa unión, porque Hipólito pudo haber dividido el PRM, no lo hizo. Lo pudo haber dividido en 3 oportunidades, porque Hipólito ha perdido de Luis 3 veces. ¿Verdad? 3 veces. O 2, 3. 2. Luis, tú que eres un experto en PRM. 3 veces o 2. 2 veces. Y las 2 veces, ¿qué ha hecho? Apoyó su partido. Entonces, como Hipólito apoyó su partido y mantuvo al PRM unificado, los pueblos ven eso y cogen señales. Y los pueblos no votan por partidos divididos porque lo asocian al desorden, lo asocian al grupismo, a la imposibilidad del liderazgo de ponerse de acuerdo. Y entonces, una campaña perfectamente llevada por Luis, perfectamente llevada. Y la oligarquía, te falta la oligarquía. Bueno, pero pueden ser más factores, son muchos, pero para mí, esos 4. Se mueven de un sitio a la otro gran campaña llevada por Luis y por Hipólito, que no se pelearon nunca, que evitaron las provocaciones y decirle a la gente lo que la gente quería escuchar en cada momento, aprovechando las debilidades del PLD como gobierno y como partido en el poder. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.